solo por ti. No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir sin ti, Jesús. Es tu amor, mi inspiración. Vivo por ti, solo por ti. No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir sin ti, Jesús. Es tu amor, mi inspiración. Vivo por ti, solo por ti. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Juntos vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y el día de hoy quiero traer a su corazón otra parábola, la cual está basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del 47 al 50. Y esta parábola yo le he llamado el día de hoy la oportunidad fiel. La oportunidad fiel. Pues bien, el pasaje nos dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una parábola un poco escatológica para muchos, puesto que habla del fin de los siglos. Esta parábola es conocida comúnmente como la parábola de la red. Pero el día de hoy vamos a ver qué nos encierra de enseñanza de parte de Jesús hacia nuestra vida esta parábola. Hoy queremos darle un enfoque un poquito diferente, el tratar de entender por qué Jesús toma esta parábola, la compara, esta historia la compara con el reino de los cielos. Y sabemos que cuando Jesús lo comparaba es porque Él quería traer a nuestro corazón una verdad espiritual que pertenece al reino, los principios del reino y, como siempre hemos dicho, cuáles son los misterios del reino. Recuerden que Jesús utilizaba las parábolas para enseñarnos los misterios del reino, y habíamos dicho al principio que muchas veces los misterios no son para cualquiera, sino para aquella persona que está dispuesta primero a escudriñar las escrituras y después aplicar esos principios en su vida. Y el día de hoy espero que usted que me está escuchando pueda aplicar lo que hoy vamos a aprender para cambiar, si es necesario, nuestra condición con respecto al reino y con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, entrando en materia de esta parábola, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos nosotros analizar esta parábola parte por parte, versículo por versículo, para encontrar 4 cosas importantes que Dios nos marca dentro del reino. Pues bien, esos misterios, número 1 es: el reino es de oportunidades. Algo que tenemos que entender, hermanos, que el reino es un lugar de oportunidades. Y las oportunidades, recuerde, que se toman cuando vienen a nuestra vida. Y muchas veces, por no estar pendientes, dejamos pasar muchas oportunidades que después nos lamentamos. ¿De dónde sacamos que el reino es de oportunidades? Si nosotros volvemos a leer versículo por versículo, el pasaje en el que nos estamos basando, dice el versículo 47, asimismo dice: el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Ahí nosotros nos damos cuenta que Jesús está tomando el reino
y lo está comparando con una red. Pero recuerden algo, Jesús era muy específico y no está hablando de cualquier red. Está hablando de una red que era utilizada o que es utilizada para la pesca. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día sabemos que hay muchos tipos de redes. Hay redes inclusive para ciertos deportes, pero sin embargo la Biblia nos está hablando de una red que sirve para pescar. Y dice que el reino de los cielos es semejante a esa red que es echada en el mar. Quiere decir que cuando cae en el mar, la intención es atrapar peces o atrapar la mayoría de peces o la capacidad que tenga la red para poder atrapar los peces. De tal modo que aquí dice que recoge toda clase de peces. En el momento en que la red es echada, la red no anda separando entre que si es un pez chico, uno grande, uno bueno o uno malo. Simplemente lo que hace es atrapar peces. Por eso les decía, el reino es un lugar de oportunidades. ¿Por qué? Porque no importa la condición en la que usted llegó a los pies de Jesús. Todos tenemos la oportunidad de ser parte de este reino. Jesucristo nos está ofreciendo la misma oportunidad a todos. Seamos como seamos en un principio, Dios nos está dando esa oportunidad. Por eso les decía, no importa tu condición, hoy Dios te está dando una oportunidad. No importa la condición en la que hoy estés o en la que hayas estado, si Dios ya te ha ofrecido una oportunidad, lógico es que nosotros podamos aprovecharla. Pero algo que podemos entender es que no todos toman la oportunidad. Hay mucha gente que a pesar que se da cuenta que hay oportunidades en su vida, la dejan escapar. Por eso es importante que nosotros prestemos atención, porque el reino, como decíamos en otras ocasiones, es lo mejor que nosotros podemos encontrar. De tal modo que si hoy Dios nos ha permitido conocer o ser parte del reino, tenemos una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Por eso el Señor Jesús te está diciendo el día de hoy, aprovecha tu oportunidad, no la dejes pasar. Hoy que has sido atrapado por esa red que es el reino, tenemos la oportunidad de cambiar la condición de nuestra vida. Si ya estábamos cansados de nuestra vieja manera de vivir, hoy tenemos la oportunidad de dar un nuevo rumbo, de dar una vida diferente, no solamente para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Tenemos hoy la oportunidad de cambiar muchas cosas. Es verdad que el pasado ya no lo podemos cambiar, pero podemos cambiar nuestro presente para que nuestro futuro, como dice la palabra de Dios, pueda ser glorioso, pueda ser de bendición. Pero ¿en manos de quién está? Está en tus manos, está en mis manos cambiar nuestra condición futura. Por eso hoy tenemos una oportunidad. Dice la palabra que esta red recogió toda clase de peces. Por eso yo te digo hoy, no importa en cómo hayas tú llegado, lo importante es qué está sucediendo en tu vida desde el momento en que conociste a Dios. Es ahí donde tenemos esa oportunidad. ¿Qué otra cosa vemos dentro de este pasaje número 2? El reino no es de religiosidad. El reino no es de religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? No es otra cosa que la observancia externa solamente de las cosas de Dios. ¿Por qué les digo que solamente la observancia externa? Porque mucha gente vive una religiosidad externa, pero en su interior no ha habido un cambio trascendente, un cambio que le haga caminar de una forma diferente. ¿Dónde vemos esto? En el versículo 48 que hemos leído dice que una vez llena que la red a la que mencionábamos, la sacan a la orilla
y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Qué es lo que dice? Que esta red la sacan a la orilla. Una vez que la sacan a la orilla del mar, ¿qué sucede con los peces? Algo que nosotros sabemos y es muy claro es que una vez que un pez sale del agua, empieza a morir. En poco tiempo ese pez muere y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que los separan en cestas, lo bueno ponen en un lado y lo malo lo echan fuera. ¿Qué es lo que pasa? Al echarlo fuera, ese pez muerto ya no va a poder servir dentro del mar otra vez. Quiere decir que no hay ya otra oportunidad. Por eso decíamos al principio que cuando somos atrapados por la red tenemos una oportunidad. Pero ¿qué tiene que ver esto con la religiosidad? Hermanos, no basta con dejar de hacer lo malo. Hay mucha gente que si usted le pregunta, dice es que yo no le hago mal a nadie. Eso no es otra cosa que religiosidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no solamente hacer lo malo es pecado. Dice que también saber hacer lo bueno y no hacerlo también se considera como pecado. ¿Y a qué nos referimos con dejar de hacer lo malo? A lo mejor morir en cierto grado a nuestra vieja manera de ser, de tal modo que como al pez cuando lo sacas del agua muere, pero el hecho que tú mueras a tu pasado no te garantiza completamente que tengas un futuro glorioso. Por eso el morir no es una característica propia de que nosotros podamos realmente heredar el reino. Son cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de esta parábola, pero como les decía, no basta con dejar de hacer lo malo. Hay mucha gente, y si nosotros nos vamos a la palabra, encontramos a los fariseos, los escribas, los saduceos que estaban en la época de Jesús, era gente muy religiosa, que tenían muy consciente lo que eran los mandamientos, pero hacían una observancia externa de los mandamientos, pero en su corazón Jesús les decía que ellos eran sepulcros blanqueados. Por dentro no había un cambio, simplemente era algo exterior. Por eso hoy en día hay mucha gente religiosa en las diferentes iglesias, de tal modo que no basta con diezmar y ofrendar. Hay mucha gente que diezma y ofrenda, pero su corazón realmente no está agradecido con Dios. Dice 1 Corintios 13 que inclusive si yo diera mi dinero para dar de comer a los pobres, dice, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y eso no es otra cosa que religiosidad. Mucha gente ofrenda y diezma nada más para que los vean, nada más para que no los estén criticando, pero no hay un deseo realmente de honrar a Dios con sus vidas. ¿Qué otra cosa vemos? Que no basta con ser parte de una iglesia, o en otras palabras, no basta con solamente asistir si no somos parte activa del cuerpo de Cristo. Si no queremos involucrarnos en el cuerpo de Cristo, simplemente vamos por cumplir, pero eso no es otra cosa que religiosidad, porque solamente estamos yendo para cumplir con un protocolo o con una obligación en cierta manera. Pero no basta con ello, inclusive no basta con tener un lenguaje cristiano. Hay mucha gente que maneja el lenguaje cristiano, pero re bien. ¿De qué? Porque a veces cualquier cosa dicen amén, dicen gloria a Dios, es más, te llaman hermano, pero no hay un cambio profundo en su corazón donde realmente ellos hayan entregado completamente y sin reservas su vida a Dios, de tal modo que viven una religiosidad. Van a la iglesia, asisten, levantan las manos, dicen amén, gloria a Dios, quizá diezman, ofrenda, cantan, danzan,
pero no quieren tener una verdadera relación con Dios. Por eso es que necesitamos tener una relación con Dios. Dios quiere tener una relación íntima entre Él y cada uno de nosotros. Por eso el que no establece esa relación íntima, lo que está viviendo simplemente es religiosidad y no es una transformación de su vida. Por eso Dios dice aquí que esos peces fueron sacados a la orilla, murieron a muchas cosas, pero no hubo un cambio completo en ellos. ¿Qué otra cosa vemos? Número 3, el reino no es de apariencias. De tal modo que podemos entender lo que veíamos hace un momento de la religiosidad. En este punto el reino no es de apariencias. No son situaciones simuladas en nuestra vida. Tienen que ser verdades que nosotros vivamos todos los días. Dice el versículo 49, así será al fin del siglo. Los ángeles, dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Quiere decir que usted puede vivir toda su vida de apariencias dentro del reino, dentro de la iglesia, dentro de la obra, pero al final se sabrá quiénes realmente fueron verdaderos con Dios y quiénes solamente vivieron de apariencias. Dicen por ahí un dicho, que las apariencias engañan. Eso menciona el mundo, eso dice la gente que nos rodea. Pero déjeme decirle algo, en la Biblia, hermano, las apariencias no engañan a Dios, porque Dios conoce exactamente las intenciones del corazón del hombre. Nadie es posible que podamos engañar a Dios. El vivir de apariencias no me garantiza que yo puedo engañar a Dios de tal modo que Él no se dé cuenta y al final yo pueda estar con Él en su presencia, gozando de las promesas que Él nos ha hecho. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios, que todo lo que el hombre sembrare, dice, eso segará. De tal modo que Dios en su omnisciencia no puede ser engañado. Por eso no podemos vivir de apariencias. Vivir de simulaciones no garantiza ser realmente parte del reino. Vivir de simulaciones no nos va a servir de nada. Simplemente nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. Por eso les decía yo hace un momento, necesitamos una relación con Dios. Pero sin embargo, Dios te da tiempo para corregir el rumbo. ¿Cuál es ese tiempo? Si nosotros nos damos cuenta y nosotros vemos los videos y los documentales de las pescas, los barcos cuando salen y avientan la red, pasa un tiempo en lo que la red sale del mar. Durante ese tiempo, muchos peces tienen la oportunidad de escaparse o simplemente de ingresar también a la red. Si nosotros lo comparamos, por eso Jesús hace la comparación con el reino. Quizá el reino, hermanos, no son de minutos o horas, sino muchas veces Dios nos da mucho tiempo para corregir nuestro rumbo. Por eso aquí la Biblia dice que Dios te da tiempo para corregir el rumbo. ¿Cuándo va a ser eso? Dice, así será al fin del siglo. O sea, no es en el instante, pero tú no sabes, ni yo sé cuándo Dios nos va a llevar a su presencia. De tal modo que no podemos decir, bueno, dentro de 2 años, dentro de 3 años, pues yo me pongo bien con Dios, empiezo a vivir una vida como a Dios le agrada y así me voy con Él. Tú no sabes si realmente tendrás ese tiempo. El único que lo sabe es Dios. Por eso, cada día, en cada instante, Dios nos está dando la oportunidad de corregir nuestro rumbo. Nos está dando tiempo. Por eso decíamos al principio, el reino es de oportunidades. Hoy tenemos la oportunidad de corregir el rumbo.
Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Está escrito en la palabra, dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como decíamos hace un momento, mucha gente no quiere tomar esa oportunidad de parte de Dios, no quiere arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es dar media vuelta, es dar un giro de 180 grados, tener otra dirección a la que llevábamos. Mucha gente quiere seguir caminando en su rumbo y aún así quiere que Dios lo bendiga. Las cosas no son así. La bendición de Dios viene cuando nosotros damos ese cambio en nuestra vida y empezamos a tener verdaderamente una relación con Dios. Por eso el reino no es de apariencias. ¿Qué otra cosa vemos aquí, hermano? Y algo muy importante que necesitamos nosotros tener en nuestro corazón. Número 4, el reino es de fidelidad. El reino es de fidelidad. Dice el versículo 50, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué les espera a aquellos que vivan en apariencias? Aquellos que son simplemente llevar una vida de religiosidad, dice la palabra, que serán echados al horno. Sin embargo, a los que permanecen fieles no padecerán de esta situación, de tal modo que vamos nosotros a gozar verdaderamente del reino de Dios, donde Dios estará presente con nosotros. Por eso, hermanos, no basta ser llamado, no basta ser escogido, hay que ser fieles. Dice la palabra en Apocalipsis que los que estarán con el Cordero son aquellos que fueron llamados, fueron escogidos, pero que permanecieron fieles. Si usted ve el contexto de esta parábola, dice que la red fue echada, de tal modo que el momento en que la red es echada, podemos entender que vino el llamado. Escogido, ¿por qué? Porque fue seleccionado por esa red, no importando la condición que usted tenía. Pero lo que usted tiene que hacer para garantizar su lugar en el reino es permanecer fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a esa relación que usted decidió tener con Dios, ese verdadero compromiso. Por eso, hermanos, la fidelidad es muestra de amor y compromiso. Una persona fiel es aquella que ama y que está comprometida. Por eso, lo que Dios está buscando, Dios en realidad se comprometió. Dice la palabra de Dios que nos amó tanto que se comprometió a mandar a su Hijo y lo mandó. Y dice la Biblia que Dios es un Dios fiel. Por eso Él espera que usted y yo también seamos fieles y que esa muestra de fidelidad la traslademos a mostrar amor y compromiso para con Él. Eso no es otra cosa que una relación. Por eso nos habla de fidelidad, y eso lo podemos ver en nuestras relaciones interpersonales, no solamente en relaciones matrimoniales, en las interpersonales. Cuando usted tiene una amistad a la cual ama, usted está comprometido con él, y no importa lo que pase, usted nunca va a dejar de ser su amigo, y usted va a estar ahí en los momentos difíciles, y si es posible los va a ayudar de acuerdo a sus posibilidades, y es más, muchas veces más allá de lo que nosotros a veces podemos. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de fidelidad, de amor también en las personas. Por eso Dios espera que nuestra relación con Dios se base en la fidelidad. Dios quiere que nuestra relación con Él se base en fidelidad, porque Dios es fiel. No vamos a encontrar a nadie más en todo el universo como Dios, como nuestro Señor Jesucristo, siendo fieles. Cuando Él da su palabra, Él no importa lo que suceda,
Él siempre cumple. Por eso dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. Dios siempre es fiel en todo lo que Él promete. Y si nos ha prometido darnos bendición, ténganlo por seguro que Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Tendrá muchas formas para hacerlo, pero Él lo va a hacer al final. Por eso tenemos que ser, como decía el apóstol Pablo, sé fiel hasta la muerte. ¿Se dan cuenta? Este pez, antes de ser sacado del mar, si nosotros podemos entenderlo a lo mejor en poco tiempo, pero lo trasladamos al tiempo de Dios dentro de la eternidad, el pez fue fiel hasta la muerte, porque murió en el momento en que fue sacado del mar y fue puesto en las cestas como un buen pez. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros permanezcamos fieles hasta la muerte, hasta que muramos. ¿Por qué? Porque una vez muertos ya no hay esperanza para nadie. Si usted se da cuenta en el pasaje, los peces malos ya no tuvieron opción. Los únicos que fueron bendecidos fueron los peces buenos, pero ya estaban todos muertos. De tal modo que después de la muerte ya no hay esperanza para nadie, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos. Por eso es que esta parábola, hermanos, lo llamé la oportunidad fiel, porque Dios nos está regalando una oportunidad y Él, siendo fiel, lo cumple y espera que usted y yo permanezcamos fieles, aprovechando esa oportunidad que Dios nos está dando, porque Dios nos ofrece una oportunidad fiel. Y eso es lo que hoy quisiera dejar en su corazón. Yo no sé cómo ha sido su vida con respecto a Dios, su relación con Dios. Pero si usted reconoce que no ha sido completamente fiel, hoy usted tiene la oportunidad de corregir su rumbo y de empezar a tener una relación con Dios, pero una relación basada en la fidelidad, en el amor y en el compromiso. Le invito a cerrar los ojos y juntos podamos orarle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús hoy te damos gracias, porque tú has sido bueno, Señor, en nuestra vida. Porque, Señor, tú nos hablas a nuestro corazón y nos das otra oportunidad. Tú eres un Dios de oportunidades y cada día, Señor, tus misericordias son nuevas, dice tu palabra. Y en esas misericordias nos das una nueva oportunidad, Señor, para dejar el pasado, para corregir nuestro rumbo y empezar a caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que pides de nosotros, porque tú quieres que vivamos en tus propósitos, Señor, porque ahí vamos a encontrar la bendición y las promesas que hay para cada uno de nosotros. Hoy te pido perdón por nuestra infidelidad, porque si en algún momento no hemos sido fieles, no hemos sido sinceros contigo, hemos vivido de simulaciones, de religiosidad, Señor, borra hoy eso de nuestra vida y a través de tu Espíritu Santo, danos, Señor, esa convicción, danos esa fidelidad para caminar en ti, para caminar, Señor, en tu voluntad, para caminar, Señor, cumpliendo tus propósitos, pero sobre todo guiados por tu Espíritu Santo, Señor, porque tú nos invitas a que caminemos en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, Señor, es caminar teniendo una verdadera relación de fidelidad contigo. Hoy te damos gracias y pongo en tus manos la vida de cada uno de los que hoy me escuchan, para que, Señor, haya una transformación en su vida y en su corazón, y si haya que renovar nuevamente nuestras fuerzas, haya que, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor, lo podamos hacer y empecemos a caminar como tú quieres, Señor, porque tú traes para nosotros grandes bendiciones y promesas que quieres derramar, Señor, sobre nuestra vida, pero esperas gente
que realmente esté comprometida en la fidelidad contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso esta parábola se llama la oportunidad fiel. Aprovecha la oportunidad de alcanzar el reino, pero siendo fiel a Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. No puedo vivir, no puedo vivir sin ti, Jesús. Es tu amor, mi inspiración. Vivo por ti, solo por ti. No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir sin ti, Jesús. Es tu amor, mi inspiración. Vivo por ti, solo por ti. No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir sin ti, Jesús. Es tu amor, mi inspiración. Vivo por ti, solo